un ejercicio, obviamente, pues, que aplica arreglos para la solución. Fíjense, hay muchos datos estadísticos, que se pueden calcular. ¿Cuál es el más conocido de los datos estadísticos? El promedio, ¿va? O media. También, promedio o media. Bueno, pero hay otros, como la mediana, la moda. Y hoy vamos a calcular la mediana. Primero tenemos que recordar qué es la mediana. ¿Alguien se acuerda, sabe qué es la mediana? Es el valor del medio, pero hay una restricción muy importante o un... Y tiene que estar ordenado, ¿verdad? Los datos tienen que estar ordenados, ¿sí? Generalmente los datos no los vamos a tener ordenados de inicio y tenemos que hacer un ordenamiento y luego... Bueno, entonces vamos a recordar y ver cómo podemos calcular la mediana. Es puro manejo de subíndices, ¿sí? Entonces, a ver, voy a tomar como referencia este documento y luego se los comparto ahí en la página. Dice que aquí los datos de entrada van a ser la cantidad de datos. Aquí lo maneja con la N, nosotros no lo vamos a manejar con la N, lo vamos a hacer en visual. Bueno, entonces, y necesitamos un arreglo de datos, le voy a llamar datos, puede ser otro nombre, de un arreglo de N elementos. Bueno, y lo que nos piden es el cálculo de la mediana. Dice que la mediana es el valor de la posición central de un conjunto de datos ordenados. O sea, tienen que estar ordenados. Y ya cuando estén ordenados, pues tomamos el que está en la posición central. Pero, dependiendo de la cantidad de valores, puede haber uno o dos elementos centrales. Si el número de datos, el número de valores es impar, entonces hay un solo valor central. Pero si el número de datos es par, entonces hay dos valores centrales, no solo uno. Y en ese caso se obtiene el promedio de esos dos valores centrales. Bueno, eso es lo que dice aquí. Tenemos un ejemplo. Aquí toda la referencia la hace con la variable n, todas las operaciones las hace con la variable n. Nosotros en lugar de n vamos a utilizar datos.len. Bueno, aquí tenemos un arreglo de ¿cuántos elementos? ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? Tiene 7, ¿sí? El número de elementos es impar. Entonces, bueno, aquí como están acomodados los elementos no podemos saber cuál es la mediana. Tenemos que ordenarlos y ahí es donde vamos a aplicar nosotros el sort. Y entonces ya los datos los tenemos ordenados. Aquí está, ya están ordenados, ¿sí? Y ahora sí podemos establecer cuál es la mediana. Número de elementos impar. Entonces, hay un solo elemento central, que en este caso es el 32. ¿En qué posición está el 32? En el 3. Son 7 elementos numerados del 0 al 6. El valor central es la posición número 3. Arriba de él hay 3 elementos y abajo también hay 3. Está al centro. ¿Cómo vamos a calcular esa posición central? Pues al tamaño del arreglo le quitamos 1 y luego lo dividimos entre 2. ¿Sí? Aquí serían 7 menos 1. 7 menos 1 serían 6. Entre 2, 3. 3 es la posición central. Y en esa posición está la mediana. La mediana no es el 3, es el 32. Bueno, aquí lo estamos haciendo con los valores del ejemplo, pero de manera general, ¿cómo obtendríamos la mediana? Sería el elemento del arreglo, que en este caso se llama datos. Al tamaño del arreglo le vamos a quitar 1. Aquí dice n, nosotros le vamos a poner datos.len. Le vamos a quitar 1 y por eso es entre paréntesis porque tiene que hacer la resta primero y luego la división entre 2. Entonces, n menos 1 entre 2. 7 menos 1, 6 entre 2 es 3. En la posición 3 está la mediana. Bueno, ese es cuando el número de elementos es non o impar. ¿Qué pasa cuando el número de elementos es par? Pásale. Tomamos los del medio. ¿Sí? Aquí tenemos un arreglo de 8 elementos sin ordenar. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Ya una vez ordenado, entonces vamos a tomar los dos elementos centrales y promediarlos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la posición de esos dos elementos centrales? Bueno, uno de ellos, el segundo, se obtiene simplemente dividiendo el tamaño entre 2. 8 entre 2, ¿cuánto me da? 4. El tamaño es 8 entre 2, 4. Y me da la posición del segundo elemento. Y como están pegados,
pues el otro, el primero es 1, el anterior. Es lo mismo, pero menos 1. Entonces aquí sería 8 entre 2 es 4, y aquí sería 8 entre 2, 4, menos 1, 3. En general, ¿cómo sería? N entre 2 es la posición, o N entre 2 menos 1. Sumaríamos estos dos elementos, el 39 y el 43, y la mediana es el 41. ¿Sí? Bueno, en general va a ser, vamos a sumar el elemento que está en la posición n entre 2, en nuestro caso datos length entre 2, más el elemento que está antes que él, n entre 2 menos 1. Aquí ya sin paréntesis, primero queremos que haga la división y luego la resta. Y entonces ya, esto es lo que tenemos que aplicar nosotros en nuestro ejercicio. Ahora, lo vamos a hacer en visual. Bueno, este lo dejo aquí por lo que se ofrezca. Y vamos a generarlo en visual. Creamos un proyecto, pues, aquí en PC, en Java, NetBeans. Un proyecto que se va a llamar aplicación mediana. Next FD 0527, ¿va? Aplicación mediana. Ahora, en el ejercicio que hicimos ayer en visual, sabíamos que eran 7 elementos y los datos los pusimos para la captura pues en 7 campos de texto y luego de ahí los fuimos tomando y hasta como estaban en diferentes componentes pues no pudimos hacerlo a través de un ciclo, tuvimos que tomarlo uno por uno. Bueno, ahora para agilizar los cálculos, las pruebas, no le vamos a pedir al usuario que nos dé los datos, nosotros los vamos a generar. Pero lo que sí le vamos a pedir es que nos diga cuántos elementos quiere que tenga el arreglo o cuántos elementos se van a considerar en el cálculo. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un frame, porque va a ser en visual. Entonces aquí sería el nombre, no sé, JFrame principal. Luego, voy a poner como principal el frame para que ejecute directamente. Entonces, lo hacemos aquí en propiedades, run, browse y el JFrame. Bueno, entonces ya en este caso, al ejecutar ya debe mostrarnos el frame. Bueno, entonces, no le vamos a preguntar al usuario los valores, no los va a capturar, los vamos a generar aleatoriamente, pero sí le vamos a preguntar cuántos. Y eso lo podemos hacer en un campo de texto, como usualmente lo hacemos. Todos los datos de entrada los hemos manejado en campos de texto, pero hay otros componentes que nos permiten captar la información de manera un poquito más práctica para algunas situaciones. En este caso, bueno, voy a poner una etiqueta que diga número de cuántos valores, algo así. Eso sí se lo vamos a preguntar al usuario. Pero el dato, en lugar de pedírselo en un campo de texto, como lo hemos hecho hasta ahorita, vamos a pedirlo en un componente que se llama spinner. Entonces nos vamos a la paleta y buscamos el spinner. Aquí está el spinner y lo ponemos acá. El spinner es una especie de combo un combo numérico, aunque puede tener cualquier tipo de dato, no solo números. Pero por default muestra números porque es lo más utilizado. Entonces, este es como un combo en donde el usuario puede escoger el número de elementos de una manera un poquito más práctica. Entonces, bueno, voy a cambiarle el tamaño de la fuente a 18. Y luego, bueno, aquí ya como que quedó corto, ¿verdad? ¿Cuántos valores? Y le voy a agregar una serie de botones. Un botón para crear el arreglo. ¿Sí? Porque cuando el usuario me dé el tamaño, entonces con ese número yo voy a crear el arreglo con esa dimensión. Entonces vamos a agregarle un botón que diga aquí, crear arreglo. Y bueno, le voy a cambiar también el tamaño de la letra a 18. Y luego lo duplico. Y un botón, va a servir para generar datos aleatorios. Luego, otro botón, lo duplico. Y va a servir para ordenar.
Y un último botón, pues precisamente es el que va a hacer el cálculo de la mediana. Entonces aquí le pondríamos mediana. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerle nombres a los componentes. Este sería, necesito una etiqueta para poner el resultado de la mediana. Entonces vamos a agregar una etiqueta aquí abajito. Y esta etiqueta pues va a tener, aquí va el resultado de la mediana, ¿eh? Entonces vamos a ponerle un background, no sé, un background. Y luego tamaño de la fuente, vamos a ponerle unos 24, que se vea más grande. Vamos a alinear al centro, el horizontal al centro. Y luego, pues le ponemos el opaco. ¿Dónde quedó el opaco? Aquí está. Bueno, ya le voy a quitar el texto. Bien, entonces vamos a ponerle nombres. Este se va a llamar JSpin valores. Luego, JBoot crear. JBoot aleatorios. Y luego ordenar. Este es JBoot mediana. Y este se va a llamar JLave mediana. El botón lo va a calcular, en la etiqueta la va a mostrar, el resultado. Bueno, entonces, ahora, fíjense, el arreglo lo van a manejar todos los botones, el mismo arreglo. Por lo tanto, necesitamos que se declare el arreglo, pero de manera general, o global, como algunos le dicen. ¿Sí? El arreglo se va a llamar datos. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio de ayer, ¿cómo declaramos el arreglo de precios? Más o menos de esta manera fue. Doble, y luego corchetes, precios, igual a new, doble, y luego le pusimos aquí el tamaño 7 porque sabemos que eran 7 precios. Estoy hablando del ejercicio de ayer. Bueno, así, ¿verdad? Un arreglo es la manera, digamos, convencional de crearlo, de declararlo. Pero también se puede declarar en partes. O sea, yo puedo decirle doble, y luego precios. Bueno, aquí lo puedo dejar con el puro nombre. Ese es como se va a conocer el arreglo. Y tal vez puede ser inmediatamente después, pero si fuera así, pues no tendría caso hacerlo. Si lo voy a hacer en la siguiente línea, pues mejor lo hago todo junto, ¿verdad? Pero algunas veces el arreglo en sí se crea en otro lugar, en otra parte del código. Y en ese caso, pues ya no le ponemos el doble y los corchetes. Simplemente le decimos precios porque la variable ya existe. Y ya nada más le damos la dimensión. En el ejercicio de ayer no fue necesario. Nada más estoy diciendo que también se podría de esta manera, porque en el de ahorita sí lo vamos a necesitar así. Vamos a declarar la pura variable de manera general para que sea la misma variable para todos los botones, pero en ese punto todavía no sabemos el tamaño. El tamaño lo vamos a saber hasta que el usuario le dé crear. ¿Sí? Entonces, por esa razón, nosotros acá vamos a hacerlo en dos partes. Primero lo declaramos, lo vamos a declarar aquí, le vamos a decir doble, corchetes porque es arreglo, datos. Pero todavía no le vamos a dar el tamaño. Ahí nada más estamos como separando el nombre de la variable para que pueda ser usado en todos los botones el mismo arreglo. Lo que haga un botón en el arreglo, pues lo va a ver otro botón. O sea, o cualquier botón o función o cualquier elemento de código que le pongamos, van a trabajar sobre el mismo arreglo.
porque si cada botón creara su arreglo datos, pues serían independientes y pues no funcionaría. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos a crear ese arreglo? En el botón crear. Entonces nos vamos aquí donde dice crear, activamos su evento y aquí es donde vamos a hacer la segunda parte, que es darle dimensión al arreglo. Ya no le vamos a poner doble. Si lo hacemos así, pues no nos va a marcar error. Pero este datos no es el mismo de arriba. Inclusive hasta cambia el color. Aquí lo pone negro y acá lo pone en otro color. Todos los que son variables generales los ponen en este color. Bueno, entonces aquí hay que quitarle lo anterior para que no vamos a crear otro arreglo datos. El que declaramos le vamos a dar dimensión. Y ya hasta le cambió el color, ¿no? Bueno, el tamaño, aquí le pondremos new doble. Y le tendríamos que poner pues aquí un tamaño. Si le pongo 7, pues va a ser de 7, pero obviamente que el valor lo vamos a tomar del spinner, en lo que el usuario haya puesto. Miren, el spinner, bueno, lo voy a poner primero así. Vamos a ejecutarlo para ver cómo, o sea, el usuario va a poner aquí y luego ya al darle crear, pues lo va a crear de 6 elementos. Entonces debe tomar este numerito que está aquí para crear el arreglo. A ver, entonces, pues vamos a decirle al JSpinner, es JSpin valores. Si fuera un campo de texto, ¿cómo le pediríamos la información? ¿Con qué función? Si fuera un campo de texto. Con un getText, ¿verdad? Pero este no es un campo de texto, es algo mucho más general. El valor que tiene ahí, aunque nosotros veamos que son números, en realidad puede contener cualquier tipo de valores, cadenas, cualquier tipo de valor. Es más general. Entonces, no tiene una función que se llama getText, porque en realidad lo que tiene ahí no es un texto, pero tampoco es un doble, tampoco es un entero, aunque así se vea. Entonces, la función que me regresa lo que tiene el valor se llama precisamente getValue. GetValue me regresa el valor que está en el spinner. Pero vean el tipo de dato que me regresa, viene ahí a la derecha. ¿Qué tipo de dato es? Es objeto, o sea, no es ni entero, ni doble, ni string, es objeto. Y eso pues es algo que no hemos visto ni vamos a ver en este curso. Pero sí tenemos que convivir con eso porque pues Java es un lenguaje orientado a objetos y la mayoría de los tipos de datos son objetos, aunque nosotros trabajamos con primitivos y cadenas que también son, las cadenas también son objetos. Entonces, si nosotros lo hacemos así, no hay un get text o un get doble, un get como en el escáner, no, aquí nada más obtengo el valor. Obviamente ese no me lo va a aceptar ahí porque me está pidiendo un entero, me está diciendo, no, tú dime el tamaño, la dimensión del arreglo, pero con un entero. Le digo, pero bueno, yo lo tomé del spinner y me lo regresa como un object, y esto hay que convertirlo a entero. Bueno, una forma de convertir a entero es con un cast. Nosotros generalmente lo hemos hecho con el integer.parseInt, pero a ese le pasamos una cadena y en este caso es un object. Entonces es una manera más directa con un cast. Esto se puede hacer cuando los tipos de datos son compatibles, tienen alguna relación entre ellos, pero el object es compatible con todos. Entonces, bueno, aquí ya tomamos el object, lo convertimos entero para que lo pueda tomar la dimensión del arreglo. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, ahí ya está creado el arreglo, ¿eh? Le decimos, a ver, quiero un arreglo de 10 elementos. Le doy crear, pues el usuario no se va a dar cuenta de que ya se creó. Ahí ya se creó, pero pues el usuario no ve nada. Entonces, si no le vamos a pedir los datos, pues por lo menos vamos a mostrárselos. Bien, entonces, ¿en dónde vamos a mostrar los elementos del arreglo? Pues en una etiqueta está medio complicado. La etiqueta es la que hemos usado para mostrar información, pero la etiqueta pues es un solo renglón. Y yo necesito mostrar pues cada elemento del arreglo en un renglón diferente. ¿Cuál componente hemos usado para eso? Bueno, el TextField también nada más me muestra o me maneja un renglón. Es uno similar al TextField. El TextArea, ¿va? Entonces, el TextArea que es el que usaron para, por ejemplo, el historial de la calculadora. El TextArea, bueno, puede manejar varios renglones porque no es un campo de texto, no es un renglón de texto, es un área de texto. Entonces puede manejar varios renglones.
Y una de las características es que nos permite ir agregando al texto con una función que se llama append. Sí tiene el setText, pero el setText, igual que en el campo de texto y en las etiquetas, el setText me borra lo que tenía y me deja lo que le estoy diciendo. Pero pues ahí para ir agregando los elementos del arreglo, yo necesito ir a utilizar esa función append para que vaya agregando un renglón, otro renglón y otro renglón. Ahora, esto de mostrar el arreglo lo voy a necesitar más de un botón. Cuando creo el arreglo, pues voy a tener que mostrarlo, aunque traiga puros ceros, pero que ya se vea que está creado el arreglo. Y entonces, y luego cuando genere los aleatorios, vamos a llenar el arreglo con datos y luego lo vamos a volver a mostrar. Así es que, por lo menos en 2 botones voy a necesitar mostrar el arreglo. En el ordenar también, porque al ordenar pues se van a cambiar de posición los elementos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a crear una función para mostrar el arreglo. Me voy a ir aquí. Las funciones propias las ponemos aquí. No son eventos, son funciones propias. Esta función no va a regresar nada porque la intención es que recorre el arreglo datos y que los vaya mostrando en algún componente. Bueno, se va a llamar mostrar arreglo. Pero ¿en dónde lo va a mostrar? Ah, bueno, pues vamos a agregar un JTextArea, ¿sí? Vamos a tomar el JTextArea. No es el TextField, es el TextArea. Entonces lo ponemos por aquí. Y aquí es donde quiero que se vea el arreglo. Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiarle una propiedad que se llama editable, que por default la trae activada. A ver si estoy ahí. Esta propiedad dice editable. ¿Eso qué quiere decir? Que el usuario podría modificar los valores, la información o los datos que estén en el JText. Eso no lo quiero. Entonces le voy a quitar aquí el editar, que no sea editable. Voy a cambiarle el background para que se note un poquito más. A lo mejor le voy a poner aquí un azul así. Uno más clarito. A ver ese azul. Y tal vez le cambie el tamaño de la letra a 18. Ah, caray, ahí ya lo uso más grande, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a codificar nuestra función. La función lo que va a hacer es borrar lo que tenga el JTextArea, porque a lo mejor se había mostrado otra cosa antes, borrar con el setText y luego con un ciclo recorremos el arreglo y cada elemento lo vamos agregando con append, pero incluyendo un brinco de línea para que lo vaya poniendo hacia abajo. De tal manera que lo va a mostrar muy similar a como hicimos el ejercicio en modo consola. Entonces sería, aquí vamos a codificar. Ah, por cierto, vamos a cambiarle el nombre al componente. Se va a llamar JTextArreglo. Bueno, entonces, ahora sí, codificamos nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es borrar lo que tenga. Entonces, JTextArreglo le vamos a borrar con el setText y una cadena nula. El setText borra todo lo que está y me escribe lo que dice el parámetro, que en este caso es una cadena nula. O sea, borra lo que está ahí. Y ahora vamos a recorrer el arreglo datos, por eso era importante que el arreglo datos se conociera en todo el frame y lo declaramos acá, arriba. Entonces ya vamos a decirle un for, la variable de control la vamos a declarar aquí mismo. Vamos a recorrer el arreglo desde del 0 al len-1 o menor que len. Esto sería y menor que datos.len. Ya dijimos por qué menor y no menor igual. Y luego y más. Y lo que va a hacer es, en el JTextArreglo, va a agregar un append, el elemento del arreglo, pero con una cadena que diga datos 0 igual y su valor, datos 1 igual y su valor. Entonces aquí sería un JTextArreglo append, o sea, para que agreguen, el append respeta lo que hay y agrega. Entonces append, y vamos a poner una cadena que diga datos subíndice, le vamos a agregar aquí la i, más vamos a cerrar esa cadena o ese corchete y luego un igual. Eso es nada más para que diga datos 0, datos 1, datos 2, datos 3. Y después, ahora sí le vamos a agregar el elemento que está en esa posición, datos
I. Y para que no lo ponga todo en una sola línea, como ya nos sucedió en algún ejercicio, vamos a agregarle un brinco de línea. ¿Sí? Bueno, entonces, esta función borra el jtext y luego recorre el arreglo y cada elemento pone una cadena para saber la posición y luego cuál es el elemento que está en esa posición. La posición me lo da la i, el elemento que está en esa posición me lo da datos i. Bueno, entonces, y esta función la mandaríamos llamar de donde creamos el arreglo. Aquí ya lo creamos, ahora vamos a mostrarlo. Mostrar arreglo. Vamos a ejecutar. Bueno, entonces aquí le decimos de 7 elementos y aquí están los 7 elementos, ¿sí? Lo voy a poner, bueno, para que se vea un poco más. Le voy a cambiar el color a la fuente del jtext a la fuente, el foreground. Voy a poner en azul. Y no sé si convenga ponerlo en negritas. Bueno, vamos a probar. Hay 14 elementos, crear arreglo. Y ahí están los 14 elementos. Del 0 al 13, ¿verdad? Ahorita trae puros ceros porque pues se acaba de crear el arreglo. Obviamente el arreglo no es ese, es una interfaz del arreglo. Es una representación del arreglo. El arreglo está en memoria, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a generar los datos aleatorios. Y nos vamos aquí. Los datos aleatorios los vamos a generar en el arreglo y luego vamos a actualizar mandando llamar mostrar arreglo. Vamos a agregar pues nuestro variable random igual a new random. Y luego, bueno, aquí nos pide la librería. Y vamos con un ciclo a recorrer todo el arreglo y ponerle valores aleatorios. Int igual 0 y menor que datos.len. Estamos recorriendo todo el arreglo y más. Y vamos a poner en cada elemento, va a ir avanzando sobre el arreglo, va a ir lo que se llama iterando sobre el arreglo, lo va a ir recorriendo. Entonces le decimos datos, subíndice i es igual a, y en cada vez que cambie la i, pues está en una posición diferente del arreglo. Y ahí estamos poniendo valores azar.nextInt y le vamos a poner del 0 al 99. Ya puso datos en cada elemento del arreglo. Ahora vamos a mostrarlo. ¿Así? Y bueno, vamos a checar. Lo crea. Aleatorios. Ahí están los valores aleatorios. Cada vez que ahí va cambiando. El usuario pues no tiene acceso a modificar esos datos. Muy bien. Ahora vamos a ordenarlo. El ordenamiento, que en realidad es la parte más complicada de esto, se vuelve la más fácil porque vamos a recurrir a una función que lo hace. Entonces, vamos a decirle aquí, en ordenar. Necesitamos que esté ordenado para poder calcular la mediana. El objetivo final es calcular la mediana. Pero que el usuario vaya viendo, que vea los datos y que vea, que vaya verificando los cálculos, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir, arrays.sort tiene sort tiene muchas variantes, aquí están todas, y le pasamos nuestro arreglo que se llama datos. Vuelvo a insistir. Datos es un arreglo que se conoce en todo el frame. Lo que haga un botón se refleja en cualquier operación que haga otro botón. Entonces ahí ya está ordenado. Pero el usuario pues no va a ver porque eso está en memoria. O sea, el arreglo está en memoria. ¿Cómo le hacemos para que el usuario vea que ya está ordenado? Pues mostrar arreglo. A ver, vamos a checar.
lo creamos aleatorios. ¿Cuál es el valor menor? El 1, ¿sí? El 1. Y el valor mayor, el 90, el 91. Vamos a ordenar. ¿Sí? Pero bueno, el usuario me puede decir, oye, nada más que eso me confunde o no me permite revisar bien. Entonces quisiera que mejor los datos ordenados los pusieras aparte, que se vieran los dos cuando están sin ordenar y que ya están ordenados. Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es, o podríamos hacer, es, voy a duplicar este y luego lo voy a poner aquí. Nada más dejen hacer este más pequeño porque quedó muy... Bueno, entonces, cuando el usuario le dé ordenar, los datos originales se van a mantener aquí, como en la posición original, y acá se van a ver ya ordenados, para que él pueda verificar, comparar o ver cualquier cosa que quiera ver. Entonces, vamos a ponerle a este JText arreglo ordenado. ¿Sí? Muy bien. Luego, pues, qué cambio le tenemos que hacer aquí en el ordenar? El mostrar arreglo solo trabaja sobre el JText arreglo, el primer JText área que agregamos. Si lo dejamos así, pues los datos los va a seguir mostrando en el otro JText, en el primero, en el segundo. Entonces, pues necesitamos que ahora los muestre en el segundo. Por lo tanto, y creo que aquí nada más lo vamos a usar una vez, por eso no voy a crear una función. Entonces, pero sí, me voy a traer el código de la función, porque esto exactamente es lo que vamos a hacer sobre el otro JText. Pues me traigo esto y lo voy a poner en el botón ordenar. En lugar de mostrar arreglo, pues vamos a copiar esto, le voy a quitar el mostrar arreglo, este no me sirve me serviría si el usuario no me hubiera dicho que quiere verlos ordenados en otro lugar. Bueno, entonces, ¿ahora qué le cambio aquí nada más? Pues ahora todo lo voy a hacer sobre el JText ordenado. Entonces, aquí le pondría ordenado y acá ordenado. ¿Sí? Vamos a ver. Aleatorios, luego ordenar. Entonces ya deben ser los mismos datos, pero ya ordenados, ¿sí? El ordenamiento por default es ascendente, del menor al mayor. Bueno, ahí para que se vea un poco diferente, nomás le voy a cambiar el color a la fuente. A esta le voy a poner un color rojo. Bueno, entonces se supone que el usuario va a hacer en esta secuencia. Va a decir, a ver, yo quiero 15 elementos, lo creamos, los aleatorios, los ordenamos y luego quiero cálculo de la mediana. Y aquí que me diga cuál es la mediana. ¿Sí? En este caso, como es un número impar, son 15, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la posición central de la regla? ¿Cuál es la mediana? Bueno, dijimos según el análisis que vimos por acá, decía, si es impar, réstale 1 al tamaño del arreglo. O sea, a datos len le vamos a quitar 1. Datos len valdría 15. 15 menos 1 son 14. Y luego dividirlo entre 2. ¿Cuánto da? 7. El 7 es la posición central. Y por lo tanto la mediana es de 54. ¿Sí? Si fuera así, por ejemplo, 14, bueno, 12, creamos el arreglo, aleatorios, y luego lo ordenamos. ¿Ahí cuál sería la mediana? No, nos tenemos que fijar en el arreglo que ya está ordenado, no en el otro. Dijimos, divides directamente el tamaño entre 2. 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, el que está en la posición 6, el 24 es parte del cálculo. Y luego el anterior, o sea, 12 entre 2, 6 menos 1, el 5. Entonces, están en las posiciones 5 y 6 los centrales. Suma los dos, 22 más 24, y los divides entre 2 y la mediana es 23. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en el cálculo de la mediana. Entonces, nos vamos pues al cálculo. Y vamos obviamente a trabajar sobre el mismo arreglo. Vamos primero, bueno, voy a declarar una variable
que se va a llamar mediana. Y esta mediana pues se va a calcular en... ¿cómo averiguamos si el número de elementos es par o es impar? Y datos.len, pero ¿qué le hacemos a ese valor? Mod 2, ¿verdad? Mod 2. Si al dividir entre 2, el mod es el residuo. Si sobra 0, quiere decir que el elemento el número es par. Bueno, aquí no son necesarias las llaves. Las voy a poner nada más para que quede el comentario muy claro. Aquí es número de elementos es par. ¿Sí? Bueno, pues ese está un poco más complicado que el otro. En caso contrario, ¿qué quiere decir? Como dividimos entre 2, solo puede sobrar 1 o 0. Si sobra 1, es non. Si sobra 0, es par. Entonces, si no sobró 0, quiere decir que sobró 1. Por lo tanto, en caso contrario, quiere decir que número de elementos es non o impar, ¿sí? Bueno, este está más directo. Cuando es non, hay un solo elemento central. La mediana sería el que está al centro. ¿Y cómo sabemos la posición central? Pues ya lo vimos. Le quitamos 1 al número de elementos y ya queda par. Y luego lo dividimos entre 2 y ahí está la posición central. Entonces le diríamos, la mediana es igual a datos y una sola posición mediana. La posición central. Y dijimos, esa la vamos a obtener quitándole 1 al tamaño y luego al resultado de esa resta, dividirlo entre 2. Por lo tanto, necesitamos paréntesis para hacer primero la resta y luego la división entre 2. Sería datos.len es el tamaño, el número de elementos, menos 1, y eso lo vas a dividir entre 2. Estamos calculando la posición del elemento central. Al tamaño quítale 1 y el resultado dividirlo entre 2. Esa es la posición del elemento central. Y ese elemento, el que está en esa posición es la mediana. Lo que está entre corchetes siempre es la posición. Y ya en conjunto todo esto es el elemento que está en esa posición. Bueno, ¿qué pasa si el número de elementos es par? Dijimos, cuando el número de elementos es par, lo tenemos acá. Aquí estaba. Dice, en este caso son 8. Dice, bueno, no hay un solo elemento central, hay 2. ¿Cómo calculas la posición del primer elemento central? Divides el número de elementos entre 2. 8 entre 2 es 4. Esa es la posición del segundo elemento. Y el primero es el que está antes. 8 entre 2 menos 1. Nosotros lo trasladamos, en lugar de 8, pues le ponemos datos.len. Y eso lo sumas y lo divides entre 2. Entonces, pues vamos a hacer eso. Aquí le diríamos, la mediana es igual. Vamos a sumar 2 elementos y los vamos a dividir entre 2. Son 2, ¿verdad? Este es el primer elemento, este es el segundo elemento. El segundo elemento lo vamos a calcular dividiendo el número de la posición del segundo elemento, dividiendo el tamaño del arreglo entre 2. Entonces aquí le diríamos, vas a sumar el datos subíndice y dividimos el tamaño del arreglo entre 2. Datos.len entre 2. ¿Sí? Ese es el segundo elemento. El que vimos ahorita, 8 entre 2 es 4. Es lo que estamos. Si aquí datos.len fuera 8, pues 8 entre 2 es 4 y es el segundo elemento. Y el primero es el que está antes. Por lo tanto, es la misma operación menos 1. Entonces aquí sería datos subíndice igualito datos.len entre 2, pero como es el anterior, es menos 1. Bueno, lo voy a poner abajo para que se aprecie mejor. Así sería el cálculo de la mediana. El elemento que está, los dos elementos que están al centro, ¿sí? Bueno, entonces ya como está calculada la mediana, pues vamos a darle salida. JLey mediana .setText.
luego sería mediana más una cadena nula, para que pues me acepte el valor que es de tipo doble. A ver, vamos a checar con un número pequeño de elementos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, 5 elementos, ¿sí? Vamos a poner 5 elementos. Y le vamos a decir aquí, crear arreglo. Y luego vamos a generar aleatorios. Vamos a calcular la mediana. A ver, la mediana me dice que es el 28. ¿Será cierto eso? ¿Cómo podemos comprobar que el 28 es la mediana? Pues los ordenamos, los vemos ordenados. Y no es cierto. ¿Cuál es la mediana? El 24. Cuando el número de elementos es impar, hay un solo elemento central. ¿Cómo llegamos a esa posición? Al número de elementos 5 le restamos 1, menos 1, 4, y lo dividimos entre 2. 2. 2 es la posición y me debió haber dicho que es el 24. A ver, ahora sí voy a calcular otra vez la mediana. Y ahora sí me dice que es el 24. ¿Se imagina que dejemos esa aplicación así? Va a ser pues unas confusiones tremendas y unas reclamaciones tremendas. Me va a decir, oye, es que a veces me calcula bien la mediana y a veces no. O sea, la primera vez que le di, son los mismos datos, no los cambiamos. ¿Cuál fue la razón de que la primera vez no salió bien y la segunda sí? Porque no estaban ordenados los datos. Entonces, fíjense, eso es bien importante a la hora ya de que entregamos, tenemos que probar bien. Cuando calculamos la mediana, tenemos que ordenar el arreglo sí o sí. No podemos estar a expensas de lo que haga el usuario. Si ese botón dice calcular mediana, le da clic, debe calcular la mediana correctamente. Ahora, puede ser que por cuestión de estética o cuestión de didáctica, diga, no, ¿sabes qué? Para calcular la mediana primero tienes que ordenar. O no le puedo echar yo la culpa al usuario, decirle, no, es que te calculó mal la mediana porque no ordenaste. Pues no, ¿verdad? El ordenamiento es nada más como una forma de verificar los resultados. Entonces, sí o sí tenemos que ordenar en el botón, independientemente que el usuario haya ordenado o no. O sea, el resultado ahorita como está, saldría correcto únicamente si el usuario primero ordenó y luego calculó la mediana. Pero si el usuario primero calculó la mediana y luego ordenó, el resultado va a estar mal. Bueno, entonces aquí vamos a decirle, antes de que otra cosa suceda, que ordene el arreglo. Ya, independientemente de si lo ordenó o no el usuario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? A ver, entonces, vamos a probar. Otra vez con 5. Bueno, 7. 7. Creamos arreglo, aleatorios, y vamos a calcular la mediana. Ahorita el que está al centro, fíjense, son 7. El elemento que está al centro es 7 menos 1, 6. Entre 2, 3. Es el 5. Pero pues dice aquí que la mediana es el 33. Eso lo podemos checar si lo ordenamos. Aquí ya lo ordenamos y el 33 efectivamente quedó en la posición 3, ¿verdad? O sea, sí está bien el resultado, aunque el usuario no haya ordenado. Ya ordenó nada más para verificar si los resultados están bien. Bueno, entonces vamos a hacer ahora con 8, o bueno, con 4, para que se vea más claro. Creamos el arreglo. Aleatorios, la mediana. Dice que es 55.5. Vamos a verificar ordenando. Dice, cuando sea par, hay dos elementos centrales. El primero lo vas a encontrar en la posición dividiendo el número de elementos entre 2. 4 entre 2 es 2. Entonces, este es el segundo elemento, el 61. Y el otro elemento es el que está antes. O sea, 2 menos 1 es 1. Y aquí está, 50 más 61 dividido entre 2 me debe dar, ¿sí da? 55.5. ¿Ok? Vamos a hacerlo por ejemplo, con 10. Creamos el arreglo, aleatorios, calculamos la mediana
Como estamos generando aleatorios entre 0 y 100, entre más elementos sean, la mediana va a tender a ser 50. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, a ordenar. Son 10. ¿Dónde están los elementos centrales? 10 entre 2, 5. Aquí está, a la mitad es el 50. Y el que está uno antes, 10 entre 2, 5 menos 1, 4. Es el 4 y el 5 son los elementos centrales. 51 más 50 y entre 2. ¿Sí nos da eso? Sí, ¿verdad? Entonces, ya aquí nosotros podemos, pues hacerlo con muchos números. ¿Cuántos números son ahí? No son demasiados, ¿verdad? No, sí, sí se ven. Sí se ven, mira. Nomás que ahí está como. No, es que, ¿sabes en dónde se tarda? No en crearlos, se tarda en mostrarlos. Siempre la salida es más tardada. Entonces, aquí ya están todos los elementos hasta el final. Y si yo le digo aleatorios, también se tarda, no se tarda tanto en generarlos, se tarda en mostrarlos. A ver, ahí ya están los aleatorios. Ahora le voy a decir que calcule la mediana. Entre más datos sean, la mediana va a tender a ser la mitad, porque estamos generándolos aleatoriamente. Y luego aquí ya si le digo ordenar, pues ahí ya deben. Aquí sí se tarda un poquito en ordenar y otro más pues, en mostrarlos. Claro, como generamos entre 0 y 99, pues hay muchos repetidos, ¿verdad? ¿Cuántos 99 salieron? Pues un montón. Aquí están los primeros, ¿sí? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.